Bueno, entonces el primer capítulo va a ser sobre la preparación para el embarazo, el cual se va a dividir en dos, en gametogénesis y en preparación de los órganos sexuales. En la primera parte del capítulo va a ser la gametogénesis, que va a indicar básicamente la creación de los gametos y el proceso de maduración de esos gametos. Y después pues se habla de la preparación de los órganos sexuales, que indica el cambio de los órganos sexuales, obviamente, que se efectúa mediante hormonas pues para poder fecundar. Entonces lo primero que hay que analizar es cómo nacen estas células germinales. Estas células germinales no van a nacer directamente en la gónada, sino que van a nacer en un apartado que se va a llamar saco vitelino, y estas células se van a llamar células germinales primordiales. Se puede abreviar como CGP. ¿Ok? No van a ser, no van a ser directamente ni óvulos, ni van a ser ni directamente espermatozoides, sino que van a ser células germinales primordiales. Estas, como nacen, se originan en el saco vitelino, tienen que llegar a la gónada, por lo que pues van a realizar un trayecto, el cual pues se indica en el libro, pero pues simplemente es indicar. O sea, no creo que pregunte el trayecto en sí, sino que hay que entender que realizan un trayecto. Ese trayecto es súper importante porque, a ver, se produce en el saco vitelino y tiene que llegar a la gónada. En ese lapso de tiempo en el que llegan a la gónada, va a dar tiempo para determinar el sexo de esas células germinales. O sea, se van a activar los genes, los genes sexuales, si es masculino o femenino, y de ahí van a determinar si esas células germinales primordiales van a ser, pues, van a ser predecesores de espermatozoides o predecesores de óvulos. Esto claramente es un proceso muy importante porque a partir de la activación de los genes sexuales o de la diferenciación de esas células germinales primordiales, pues se van a desarrollar las gónadas. Y esto pues yo creo que es muy importante porque, o sea, como que se desarrolla el plano del embrión, porque obviamente es muy diferente un hombre de una hembra. Entonces ahí como que a partir de esto se diferencia el plano estructural del embrión, diría yo. Bueno, entonces pues en ese proceso que se tiene que determinar si van a ser células germinales masculinas o femeninas, pues se tienen que activar los genes sexuales, como te comenté. Entonces, para las mujeres, ya sabemos que los cromosomas sexuales son XX, y van a activar esto de aquí. Van a activar la vía WNT y van a activar la producción de... Ay, esta cosa se me olvida. Ya me acordé, de beta-catenina. En el caso de los hombres, los cromosomas sexuales son el X y el Y van a activar el gen SRY y el SOX9. Y estos pues son principalmente, estos genes vienen principalmente del cromosoma Y. Entonces pues ambos pares de cromosomas que van a activar, van a determinar el sexo, van a aportar mucho para el desarrollo de la gónada respectiva. O sea, este cromosoma estos cromosomas para la mujer XX van a aportar mucho para el desarrollo de los órganos sexuales femeninos, al mismo tiempo que van a inhibir el desarrollo de los órganos sexuales masculinos. Así mismo acá, estos genes van a aportar para el desarrollo de los órganos sexuales masculinos, que al mismo tiempo van a inhibir el desarrollo de estos de acá. Ok, es importante eso. Bueno, entonces, suponiendo que ya las células germinales primordiales ya llegan a las gónadas y van a llegar a las gónadas y se van a determinar. Van a determinarse, o sea, si es femenino o masculino. Entonces, si en las mujeres ya se determinó que es una célula germinal para mujer femenina, ahí lo que va a ocurrir en la gónada, lo que va a ocurrir es una gran proliferación. Para las mujeres, la proliferación de esas células sexuales, de esos gametos, es masiva, es muchísima la proliferación. O sea, el proceso mitótico es masivo.
¿Por qué? Porque las mujeres solo van a hacer ese proceso de mitosis de células sexuales nada más en el embrión, en el desarrollo del embrión, pues. Y pues para el resto de la vida van a utilizar todos los gametos que produjeron mediante mitosis en el embrión durante el resto de su vida. Entonces, mira, échale ojo aquí. Esta gráfica pues es muy sencilla. Muestra que antes del nacimiento se produce un proceso de proliferación masivo por mitosis de esas células germinales femeninas, tanto así que llega a un punto exponencial de 7 millones de esas células, de esos gametos femeninos. Y pues a medida que pasa el tiempo, la mujer los va perdiendo porque van a sufrir atresia, que simplemente es la muerte celular de esos gametos que se van a llamar ovocitos u ovogonias, ovocitos mejor. Entonces pues a medida que la mujer va avanzando en el tiempo, pues van a morir sus células germinales, pero eso no importa porque produjo muchísimas, pero muchísimas. Entonces le bastan, digámoslo así, le bastan, porque hace un almacén. Desde el embrión hace un almacén que va a utilizar por el resto de su vida. En cambio en los hombres es mucho más sencillo, porque en los gametos de los hombres van a llegar a las gónadas y van a hacer proliferación. La proliferación no es tan masiva como en los gametos de las mujeres, sino que van a proliferar nada más, y van a proliferar y ya. No se hace nada más ahí, porque el hombre en el resto de su vida va a poder seguir produciendo sus gametos mediante mitosis en su vida cotidiana. Me olvidé de decir que la proliferación no son las células germinales primordiales, sino que van a ser ya células diferenciadas. O sea que las células diferenciadas mediante esos genes para las mujeres se van a llamar oogonias, y las células diferenciadas para los hombres mediante estos genes se van a llamar espermatogonias. Entonces en realidad la proliferación no va a ser de células germinales primordiales, sino que va a ser de células especializadas. En el caso de las mujeres se van a proliferar oogonias, y en el caso de los hombres se van a proliferar espermatogonias. Ahora sí, ya sabiendo cómo se originan estas células, estos gametos masculinos y femeninos, hay que hablar de la maduración de los mismos, empezando por la mujer, los gametos femeninos, que ya sabemos que se va a dar como resultado final óvulos, y ese proceso se va a llamar ovogénesis, que es la maduración pues de los gametos femeninos. Entonces lo primero que hay que entender es que antes del nacimiento, en el periodo fetal avanzado, se inicia la meiosis, se crea el folículo primordial y se inicia el desarrollo de la zona pelúcida. Esos son los 3 puntos importantes a entender qué es lo que pasa con los gametos de las mujeres antes del nacimiento. Ahora sí, el proceso de posnatalidad, o sea, justo después de que nace la mujer, el proceso de meiosis nada más llega hasta la profase 1 del diploteno o diploteno, eso tiene 2 nombres. Ahora sí, acordémonos que la proliferación era de ovogonias. Como estos ya avanzaron en la meiosis, ya no se van a llamar ovogonias, sino que se van a llamar ovocitos primarios. Ya no ovogonias porque avanzaron en la meiosis. Y ya no van a tener, estas ovogonias ya no van a tener folículo primordial. Van a tener algo llamado folículo primario. Digámoslo así, es como que maduran de folículos, por así decirlo. Claramente esto tiene una explicación más gráfica, pero aquí es para que entendas el paso a paso muy lineal, porque el libro lo explica enredadísimo. Explica una cosa muy amplia arriba y en la mitad del capítulo se devuelve mucho. Entonces aquí te estoy explicando el paso a paso, iniciando desde antes de nacer, después de nacer, todo el proceso en la pubertad y el proceso cuando ya ovula, la fecunda. Entonces, como conclusión del proceso de posnatalidad es que la mujer apenas nace va a tener sí o sí ovocitos primarios, no va a tener ovogonias. O sea, no está, los gametos femeninos no están pelados, sino que ya avanzaron un poquito en ese proceso de maduración, y ese proceso de maduración se va a quedar en ovocitos primarios. Ahora sí,
ese proceso se detiene hasta la pubertad. La pubertad, específicamente la menstruación, se va a comenzar a madurar los gametos femeninos. Entonces, como te comenté, ese proceso de proliferación en el estado embrionario es importante porque de ahí va a crear un almacén que va a utilizar por el resto de su vida. Un almacén de ovocitos primarios. Ojo con eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la mujer, apenas inicia la menstruación, va a necesitar del almacén 50 ovocitos primarios. Generalmente, ¿no? Generalmente eso no sucede para todas las mujeres. Generalmente recluta 50. Estos 50 ovocitos primarios van a crear una competencia. ¿Por qué? Porque van a luchar por suministros, suministros. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, los 50 van a luchar por hormonas que se van a llamar FSH y LH. Y solo uno de ellos, ojo con eso, uno de ellos nada más va a ser el dominante. Ese dominante va a ser el escogido para la ovulación y pues posteriormente para la fecundación. Pero ese solo uno se escoge, uno es dominante, y ese uno dominante va a inhibir el desarrollo de los demás. ¿Cómo lo logra? Pues obteniendo más estas hormonas, que son como, por así decirlo, lo que lo alimenta y lo desarrolla. Entonces, antes de la etapa de la pubertad, los folículos primarios del ovocito primario van a agrandarse. Se va a terminar la zona pelúcida, o sea, se acaba de desarrollar, y se va a crear, ojo con esto, se va a crear ARN para posteriores procesos. Esto va a suceder en el ovocito primario. ¿Y por qué lo menciona el libro? Porque lo menciona haciendo una comparativa de mamíferos contra anfibios, diciendo que los anfibios, como viven una vida rápida, ellos tienen que, por así decirlo, en el proceso que la madre, digámoslo así, va madurando los gametos, va creando ARN mensajero, moléculas de ARN. ¿Por qué? Porque necesita que el embrión crezca lo más rápido posible. Entonces la madre se encarga de crear las moléculas de ARN, y el embrión va a tener nada más que encargarse de traducir el ARN mensajero. O sea que el embrión no tiene necesidad de producir las mismas moléculas para crecer, sino que nada más tiene que traducirlas. Eso hace que pues se aventaje, se cree un proceso de velocidad en la fecundación, en el desarrollo, y pues que crezcan rápidamente los embriones. A diferencia de los mamíferos, que como pues necesitan ayuda de la madre, no necesitan tanta esa creación de ARN para luego. Digámoslo así, es mucho más mínima que en los anfibios, o en los insectos también podría ser. Entonces, pues sí, se crea ARN para el embrión luego, pero esa creación de ARN no va a ser tan masiva, va a ser algo mínimo, digámoslo así. Bueno, entonces ya después del aumento de tamaño del folículo primario, se va a hacer una proliferación del folículo primario. Entonces, el folículo primario está compuesto de células llamadas células granulosas. Estas células granulosas van a hacer mitosis y van a crear, pues van a proliferar, siendo así que van a desarrollar el folículo secundario. FS, lo abrevié porque queda muy largo. Folículo secundario. Entonces el ovocito primario va a tener un folículo secundario. ¿Por qué? Porque las células del folículo primario van a proliferar, van a hacer mitosis. En ese proceso, al mismo tiempo, simultáneamente que se crea el folículo secundario, se va a desarrollar la membrana granulosa y la teca folicular. Esto, digamos así, son como estructuras que desarrolla el ovocito, no el ovocito, sino el complejo del ovocito, que son necesarias para el desarrollo mismo del ovocito, para la maduración del ovocito. Bueno, entonces, como mencioné, pues se desarrolla el folículo secundario a partir del primario por mitosis, por las células que lo componen. Ya después de que se desarrolla, va a ser el folículo secundario,
ese folículo secundario va a ser un proceso de maduración. Ese proceso de maduración lo va a hacer mediante hormonas, las mismas hormonas de acá, FSH y la LH. O sea, los 50 ovocitos están compitiendo por estos porque son los que maduran los folículos, ¿ok? Lo que cubre al ovocito. Entonces, pues, los folículos, como están compuestos de células granulares, esas células granulares van a sintetizar esas hormonas, ¿no? La FSH y la LH la van a sintetizar. Eso lo que va a hacer es que van a llevarla directamente al ovocito y pues todo ese almacenamiento pues lo va a madurar. Bueno, aparte en ese proceso de maduración del folículo secundario, hay zonas, se crean zonas de células granulares, lo que componen los folículos, que poseen receptores para la retención de la FSH y la LH, y zonas que no. Eso lo que va a hacer es posteriormente ayudar al proceso de ovulación. Y por último, pues se inicia, bueno, ya con el folículo maduro, ya el folículo secundario totalmente maduro, se inicia el desarrollo del antro. Bueno, el antro queda mejor con imágenes. Aquí nada más lo estoy mencionando paso a paso. Ya después explicaré la imagen, porque coloqué imágenes luego. Pero se inicia el antro. Bueno, ahora sí. Entonces ya se maduró el folículo secundario. Pero aún se tiene que madurar un poquito más. Se tiene que madurar un poquito más para que esté totalmente top. Entonces, a esa maduración, la más top que sufren los folículos, se va a llamar folículo terciario. Este va a ocurrir justo antes de la ovulación. Como te digo, todo ese proceso ocurre en la menstruación, y justo antes de la ovulación pues se madura totalmente el complejo del ovocito. Del ovocito. Entonces, este folículo terciario no va a ser más que una maduración del folículo secundario. O sea, no va a ser un folículo terciario como tal. O sea, no va a ser una agregación de un tercer folículo, sino que va a ser una maduración del folículo secundario, digamos así, como una mejor estructuración del folículo secundario. Entonces, aquí el ovocito primario, cuando ya el folículo se crea, el folículo terciario se crea literalmente, metafóricamente, por así decirlo, se crea. Entonces, el ovocito va a avanzar en meiosis. Acordémonos que estaba en diploteno, no se había movido de ahí. Aquí va a avanzar y va a avanzar hasta la meiosis, va a avanzar en meiosis y va a avanzar hasta la metafase 2. O sea que va a realizar la primera división meiótica. Y nos va a dar como resultado que ya no tendríamos un ovocito primario, sino que tendríamos un ovocito secundario. Nuevamente lo abrevié, pero ovocito secundario nos daría eso. Y ese ovocito secundario va a ser dirigido a un polo. ¿Por qué? Porque el antro, que es esto de acá, el antro va a crecer. El antro es digamos así, como un espacio que hay entre los folículos que va a almacenar sustancia. Va a crecer mucho más porque se madura y todo eso. Y además, pues como realiza la primera división meiótica, pues va a producir dos células. Una de ellas puede ser una grande, aquí lo menciono. Una de ellas va a ser una célula grande. Esa célula grande va a ser el ovocito secundario, la parte más importante del desarrollo de la maduración del óvulo. Y la otra va a ser pues una célula bien pequeñita que se va a llamar cuerpo polar. Esos cuerpos polares no aportan a nada, o sea, nada más se crean y se desintegran. Qué triste. Entonces, cuando te sientas mal, recordá que vos sos más importante que un cuerpo polar. Y eso, hasta ahí van los pasos, hasta ahí va la estructura lineal. Entonces todo esto pasa en nada más un ovocito, el cual fue dominante. ¿Por qué? Pues porque obtuvo la mayor cantidad de estas hormonas que lo hicieron crecer y lo hicieron madurar. Va a llegar hasta aquí y ese ovocito dominante va a ser elegido para la ovulación. Nada más uno va a ser elegido, pero pueden ser elegidos dos. Es muy improbable, pero cuando pasa eso, pues la probabilidad de que salgan gemelos es mayor.
Bueno, entonces uno va a ser elegido para la ovulación, y aquí lo que va a pasar es que el folículo terciario, que en realidad es el secundario, acordémonos que no se crea un terciario como tal, se va a romper junto al antro, porque el antro se crea entre ese folículo primario y secundario bien maduro, que es este de aquí, y el ovocito, y el ovocito que había quedado en metafase 2 solamente va a avanzar en meiosis si es fecundado, nada más si es fecundado. Entonces en la ovulación se va a producir otro stop de meiosis que va a ser si es fecundado o no. Y pues para terminar, pues la terminación de la meiosis, que es si es fecundado, lo que va a hacer es producir. Acordémonos que como se produce otra división, se va a crear dos células. Una de ellas va a ser nuevamente una grande, el ovocito, que ahora va a ser, ya no va a ser un ovocito, sino que va a ser el óvulo, ya la fase final. Y la otra pues es un cuerpo polar nuevamente, que se va a llamar segundo cuerpo polar. Entonces ya como se obtuvo el óvulo maduro, pues se inicia el proceso de desarrollo, porque ya fue fecundado totalmente. Entonces, las células germinales primordiales se producen lejos de las gónadas, van a tener que llegar a las gónadas. Esas células germinales primordiales para las mujeres se van a llamar ovogonias, que como inician el proceso de meiosis, se van a llamar posteriormente ovocitos primarios, y estos son los que van a llegar. Pero antes ya estaban las células granulosas, que son los que componen a los folículos de los que tanto te hablé aquí en este capítulo, en esta diapositiva. Y estas células granulosas se van a crear en las gónadas mediante pues la activación del gen XX. ¿Ok? Estas células granulosas son súper importantes, como ya viste en todo el proceso, lo que te he contado. Y pues no van a ser células germinales primordiales, sino que van a ser células diferentes que se van a crear en las gónadas mediante la activación del XX. Ya comentándote a nivel macro qué es lo que va a suceder con los gametos femeninos en el desarrollo, en la maduración que diga, te voy a comentar respecto a las gónadas, porque claro, ¿no? Pues, o sea, los cromosomas sexuales van a también inducir al desarrollo de las gónadas, en este caso los órganos sexuales femeninos. Entonces, el desarrollo de las gónadas empieza a las 4 semanas, pero no se van a diferenciar hasta la semana 7, o sea, hasta la semana 7 no se van a activar esos genes sexuales. Como te estaba explicando, está hablando de la mujer, entonces empezamos por el XX. Las CGP, ¿qué era eso? A ver, Carlos, acordate, ¿qué era eso? Yo te mencioné. Las CGP, células germinales primordiales, que llegan, van a entrar a la gónada y se van a organizar en grupos. Esos grupos se van a llamar quistes, o sea, las células germinales van a llegar a ser, no sé, grupos de 20 por todo la gónada. Estos grupos de 20 se van a llamar quistes, que van a estar rodeados de células de granulosa. Recordá que te dije que las células de granulosa no son células germinales primordiales, sino que se crean a partir de la gónada, mediante pues los cromosomas XX. Aquí las ovogones inician meiosis. El proceso que te comenté, ahí comienzan a hacer ese mini proceso de maduración antes de nacer y después de nacer. Y pues estas van a tener esas células, las células germinales primordiales van a estar rodeadas de células pregranulosas, que son las células del folículo primordial, son lo mismo. Entonces estas células pregranulosas van a estar por todo la gónada, van a estar por toda la gónada, y al final van a estar, ¿cómo se llama esto? Al final se van a degenerar, se van a desintegrar las células pregranulosas que están en todo el centro de la gónada, quedando así que las células pregranulosas que están alrededor de la gónada van a estar rodeando también a los ovocitos, porque acordémonos que ya iniciaron meiosis, ¿no? Ya no van a ser ovogones, sino que ovocitos. Van a rodear, y al final lo que van a hacer es, ya van a pasar de células
pregranulosas van a pasar de folículo primordial, que es lo que les permite crear esos grupos a los ovocitos, o sea, crear los quistes, y van a madurar, van a proliferar hasta llegar a folículo primario. Folículo primario. Eso lo que va a hacer es separar a los ovocitos. O sea, y los va a separar del quiste, ¿no? O sea, estaban pegados. Como se desarrolla el folículo, pues se van a abrir, se van a separar. Aquí lo vemos. Ahí, pero tengo enfoque. Entonces, pues bueno, desarrollo. Esto es de la semana 4 a las 7, y aquí es que se diferencian. Entonces, aquí está el de la mujer. Entonces, lo que te mencionaba, pues, se enfoca bien esto. Estos van a, las ovogonias, como ya realizan meiosis, se van a llamar ovocitos primarios, van a estar reunidos en grupitos. Al mismo tiempo van a tener también células pregranulosas alrededor de ellas, que también se llaman, acordémonos, folículo primordial, es lo mismo. Entonces, como van a estar reunidas porque tienen aún ese folículo primordial, ese folículo primordial va a madurar y va a separar las agrupaciones de ovocitos. Aquí lo vemos. Mira, aquí se separan, ya no están tan unidos. O sea, se separan y cada uno coge su camino, por así decirlo. Eso por esa parte, ¿no? O sea, esta es la parte de la gónada, el desarrollo de la gónada según las células germinales de las mujeres. Ahora sí, veamos con imágenes ese proceso de maduración de los gametos femeninos. Entonces, cada una de las fases de esta imagen lo representé con el color respectivo. Iniciando primero que todo, pues por la diferenciación. Cuando las células germinales primordiales se diferencian, ya lo mencioné, pasa esto de acá, todo esto de acá, y ya, simplemente eso. Pues claro, la proliferación nada más, ¿no? Estado fetal tardío, ya lo mencioné, se produce el folículo primordial y se inicia el desarrollo de la zona pelúcida. Aquí está. Entonces, pues acá pasó el proceso de diferenciación, donde no tiene totalmente nada, a un proceso un poquito más avanzado, donde ya le llegan las células granulosas, son poquitas, que constituyen el folículo primordial, y se inicia el desarrollo de la zona pelúcida. Todas esas estructuras, como zona pelúcida, por acá luego membrana granulosa, no van a estar representadas aquí. La imagen no lo representa, sino que esta imagen representa, pues, primordialmente el desarrollo de los folículos y las zonas más macro, porque si se mete lo micro como membrana, todas las estructuras que lo componen, se complica mucho más la imagen. Entonces, eso sucede en el proceso de antes de nacer. Folículo primordial e inicio del desarrollo de la zona pelúcida. Después de nacer, que es este de aquí, pasa de ovogonias a ovocito. Ya te había comentado por qué. A ver, responde por qué en el comentario de la caja de comentarios. Pues claro, porque realiza el proceso de meiosis y queda en el diplotene o diploteno. Diploteno. Queda en la meiosis 1 diploteno. Entonces ya no se va a llamar ovogonia, sino que se va a llamar ovocito primario, por avance de meiosis. Bueno, aquí está diploteno. Ahí me olvidé de colocar, pero pues bueno, aquí se ve que esas células del folículo primordial, granulosas del folículo primordial, van a proliferar y van a crear el folículo primario, que ya vemos que es lo que cubre al ovocito que está acá adentro. Además, en esta parte de aquí se hace lo que te comenté, de que se crea moléculas de ARN para luego en el desarrollo del embrión las utilice, simplemente para traducirlas. Esto en mamíferos no es tan mayúsculo, en anfibios, en organismos de vida rápida es súper importante. Y bueno, esto aquí es aquí es en post nacimiento, justo después de nacer. Ahora sí, todos estos procesos de acá ya son después de nacer, en la etapa de pubertad, pero pues sin antes mencionar que en la etapa prepuberal, antes de la pubertad, se hace un gran aumento en el tamaño del ovocito.
unas 100 veces más. O sea, el ovocito aumenta mucho de tamaño. Y ahora sí, en el proceso en la pubertad, pubertad, después de la pubertad, se hace una proliferación de las, ya me acordé, de las células granulares. Entonces estas células granulares que componen el folículo primario van a proliferar para crear un folículo secundario, que es lo que está aquí. Folículo primario, folículo secundario, y allá adentro siempre está el ovocito. Y en ese desarrollo del folículo secundario se va a desarrollar también la membrana granulosa, que esta se va a crear alrededor del folículo secundario, o sea, va a rodear todo el folículo secundario, y se va a crear la teca folicular. Todas estas cosas ya las indico en la siguiente diapositiva, explico más a detalle. Y ahora sí, antes de la ovulación se produce una maduración completa del folículo secundario, que se va a llamar folículo terciario, pero en realidad, mira acá, es el folículo secundario, pero mucho más maduro y mejor estructurado. No se crea como tal un folículo terciario, no, simplemente es una maduración del folículo secundario. Aquí el ovocito va a avanzar en meiosis hasta metafase 2, y lo que va a pasar es que como avanza en meiosis, o sea, hace la primera división meiótica, no sé si alcanza a ver, pero lo grande es el ovocito. Y acá se nota algo pequeñito, que es el cuerpo polar. O sea, se crean dos células de ese resultado de la meiosis 1. Se crean dos células. La más grande es la importante, que es el ovocito, y la pequeñita es el cuerpo polar, que se va a desintegrar, no tiene ninguna función. Y bueno, se desarrolla el cuerpo polar. El ovocito queda, no enfoca esta basura. El ovocito queda en un polo y va a estar rodeado del cúmulo ovífero. Entonces mira, el ovocito queda en este polo de acá, o puede quedar acá, bueno, puede quedar en cualquier polo. Y va a estar rodeado del cúmulo ovífero, que es esta parte de aquí. Digámoslo así, que va a ser el folículo primordial, ¿no? Perdón, primordial no, primario. Pero aquí se le va a dar el nombre de cúmulo ovífero. Y se va a dar esto, pues se va a llevar el ovocito a un polo, pues por el crecimiento del antro. No me arreglo que no enfoque. Por el crecimiento del antro. Como podíamos ver anteriormente, aquí ya estaba dando indicios del desarrollo del antro. Y acá el antro creció exponencialmente. El antro lo que va a hacer es almacenar sustancias que van a crear las células granulares que componen los folículos. Entonces todo esto aquí es hasta antes de la ovulación. ¿Por qué? Porque todo esto lo que va a hacer, todo esto es lo que va a ser la competición de los 50 ovocitos primarios. Este de aquí es un ovocito dominante, va a ser el único, o pueden que haya dos. No sé si tres, pero bueno, dos. Y ese único dominante va a ser elegido para ser ovulado. Que mira, como lo menciona aquí, óvulo, ovulado. Entonces va a ser ovulado. Y bueno, aquí coloqué lo mismo, pero pues hay que recordar que ese dominante va a segregar inhibina, que es lo que va a hacer que los demás, que tal vez estén también un poquito maduros no, sino algo dominantes, pues no sean más dominantes que él, porque este aquí ya está totalmente maduro. Entonces cuando ya es ovulado, lo que va a pasar es que se va a romper este folículo terciario, que recordemos que es secundario pero mucho más maduro. Se va a romper y va a quedar nada más esto de aquí. Al momento que se rompe eso, pues ya está totalmente listo para que sea fecundado. Y solamente si es fecundado, pues va a avanzar en meiosis. Recordemos que aquí está nada más en metafase 2. Y acá, pues como ya está siendo fecundado, pues va a producir un cuerpo polar 2, como lo menciona aquí, cuerpo polar 2. Y pues el cuerpo polar 2 es el pequeñito, y el coso grande, la bolita grande, pues va a ser el ovocito, que en realidad no será ovocito, como ya es fecundado, pues va a ser un óvulo. Ojo con eso, va a ser óvulo. En esta imagen de acá también se representa lo mismo que mencioné acá, solamente que de otra forma, digámoslo así, como en el ovario.
Y pues ya, aquí representa esto, aquí va avanzando, avanzando, avanzando. Aquí, pues continuó con el proceso porque se rompió, o sea, fue elegido para la ovulación. Y acá digamos como que lo fecundaron. Y acá avanza aquí, aquí, aquí. ¿Ok? Pero en tal caso de que no avance, o sea, no sea fecundado, va a sufrir atresia. ¿Qué es atresia, Carlos? Yo ya te mencioné. Ah, pues claro, que la muerte del gameto femenino. Va a pasar esto y va a folículo atrésico tardío. Va a morir, simplemente va a morir. Ahora sí, aquí están, digamos así, como las estructuras que se crean en todo el complejo para madurar el ovocito. Digamos así, funcionan como organelos de la célula. Hagamos esa analogía. Y bueno, empezando por la zona pelúcida. La zona pelúcida, su origen es a partir del ovocito primario y las células granulosas. Ajá, aquí se ve el folículo, pero recordemos que las células granulosas componen a los folículos. Entonces el ovocito y las células granulosas van a secretar glicoproteínas específicas. Estas se van a autoensamblar por sí mismas y se van a ensamblar en el espacio que hay entre el ovocito primario y el folículo primario. Entonces acá, a ver si se resalta una, mira, por ejemplo aquí. Entonces, el ovocito primario es lo que rodea a esa cosa azul. Adentro de la cosa azul va a estar, perdón, no. El folículo primario va a ser lo que rodea la cosa azul. Ese es el folículo primario. Lo que está dentro de la cosa azul es el ovocito primario. Entonces lo que está en medio de esos dos va a ser la zona pelúcida. Esa cosa azul va a ser la zona pelúcida. Entonces se va a crear entre esos dos, y es sumamente importante porque esta es una vía para que pasen sustancias que sintetizan las células granulares. O sea, digamos así, las hormonas pueden pasar por ahí. Y es muy importante en el proceso de fecundación. Cosas como que para que el esperma se una, esta zona pelúcida es muy importante porque tiene unos receptores. Y también va a evitar la polispermia, que es que se una más de un solo esperma a ese óvulo. O sea que, digamos así, como que actúa como una barrera para que solamente pase uno. ¿Ok? El siguiente es la membrana granulosa. La membrana granulosa va a rodear al folículo secundario, por lo que pues se va a desarrollar en esta parte de aquí. Cuando se desarrolla el folículo secundario, va a desarrollarse sobre todo este folículo secundario. Entonces, esta se va a desarrollar a partir de células pregranulosas. O sea que comienza su desarrollo muy tempranamente. Digámoslo así, comienza su desarrollo en el estado fetal tardío, pero no lo termina hasta llegar al folículo secundario. Cuando ya se llega al folículo secundario, ya se desarrolla totalmente esta membrana granulosa. Sus funciones son pasaje de nutrientes al ovocito, otorga facilitación para la comunicación y funcionalidad tipo estructural para la homeostasis. Entonces, digámoslo así, esta es la más importante. Esta membrana granulosa lo que sirve es para que todo funcione bien, o sea, para que se efectúe la homeostasis, para que todo funcione bien en ese complejo. Y pues básicamente todas las características, buscas funciones, te va a dar pues todo lo que hacen las células granulares, porque pues membrana granulosa está compuesta de células granulares también. La siguiente es la teca folicular, que esta también se desarrolla cuando se desarrolla el folículo secundario, teca folicular. Aquí lo que va a pasar es que se va a desarrollar de unas células del complejo ovárico, o sea, del ovario. No vienen directamente de una proliferación de las células granulares, sino que vienen aparte. Entonces lo que van a hacer esas células que llegan nuevas de otro lado, se van a juntar al folículo y pues esa parte de células granulosas al cual se juntaron, pues se va a engrosar, formando la teca folicular, que luego esta teca folicular se va a dividir en dos, en teca interna y teca externa. La teca interna es muy vascularizada y es receptora de LH, de la hormona.
se encarga de producir andrógenos. Esos son muy importantes porque son los que van a nutrir al ovocito. O sea, a partir de FSH y LH, esas dos hormonas, se va a producir andrógenos. El andrógeno es como la comida principal del ovocito para que madure. Eso en cuanto a la teca interna. La teca externa, que se encarga de una función estructural, nada más de eso, se encarga de una función estructural. Pero ambas tienen una función, una finalidad en común. Que la teca folicular como tal se encarga de la angiogénesis. Angio, vena creo que es, y génesis pues creación, ¿no? La creación de venas. Para llevar, pues se encarga de crear venas cerca de los folículos para llevar más nutrientes al ovocito. Esa es la finalidad de la teca folicular. Prosiguen los cuerpos polares. Estos solamente son el resultado de la meiosis de las divisiones. No desarrollan acciones claves. Es en cuanto al primero, que no desarrolla totalmente nada. Entonces, como te comenté, pues si algún día te sentís mal, recordá que vos sos más importante que un cuerpo polar primario. El secundario, el cuerpo polar secundario, que se produce ya cuando fecundan al ovocito, al óvulo que diga, sí es algo más importante, porque conserva nutrientes y también va a conservar organelos importantes para el desarrollo del embrión. Esto antes de que el embrión por sí mismo empiece a transcribir. Digámoslo así, funciona como ese almacén de ARN mensajero. Es interesante esa parte. El que sigue es el cúmulo ovífero, que este se produce ya cuando, pues, mayoritariamente ya todo se desarrolla es aquí, en esta parte de aquí, cuando se desarrolla el folículo tercero totalmente, porque es la parte más madura de los folículos. Cúmulo ovífero son células que rodean directamente al ovocito, que actúan como fuente de nutrición al ovocito, porque claro, todas las sustancias que llegan de las células las células granulosas y de la teca, esta vuelta de nerviosidad del antro, pues van a llegar directamente aquí. Y estos van a sintetizar todas esas cosas y le van a dar comida al ovocito. Influyen en la activación de la meiosis. O sea, se encargan si continúa o no continúa la meiosis. Además de que le dan protección a dan protección en ese camino de la ovulación para llegar a las trompas de falopio. Antro es el último de todos. El antro, dentro del antro, que es esa cosa grandota, esta de acá, va a haber líquido folicular, y primeramente está hecho de sustancias que los folículos, o sea las células granulares, sintetizaron, y va a poseer todo esto de acá, va a poseer un complemento de proteínas similares que se encuentran en el plasma, pero con una menor concentración, aproximadamente 20 enzimas, 3 hormonas disueltas como FSH, LH y esteroides, y proteoglucanos. Básicamente el antro es un almacén de sustancias esenciales, pero no para el ovocito, sino que para todo el complejo folicular, para todas estas cosas de acá. Para todo esto, el antro va a poseer sustancias, sustancias que van a servir para poder desarrollar todo esto de acá y madurarlo. Entonces no actúa directamente sobre el ovocito, porque de eso se encarga el cúmulo ovífero, sino que actúa indirectamente para el ovocito. Entonces, en esa parte de los óvulos hay imágenes, de dos imágenes. Entonces aquí la primerita pues va a ejemplificar célula ovocito ovocito con folículo primario un poquito más maduro, creo que es primordial, primario, secundario, y este es secundario terciario, pero pues ahí ya sabemos que secundario pues más estructurado. Entonces aquí sabemos, pues mira, de célula folicular entre la célula y el ovocito, entre esos dos va a estar siempre la zona pelúcida, que es lo azul. Aquí representa que en el folículo secundario ya existen receptores para hormonas. Entonces, por ejemplo, como ya se crea la teca folicular, y esta se divide en dos, acordémonos.
teca interna y teca externa. La teca externa se encargaba de... No, perdón, ambas se encargan de angiogenes. Entonces, aquí como lo ejemplifica, pues la teca externa, por lo que veo, está ejemplificando que aquí va a crear un vaso sanguíneo. Recordemos que angiogénesis es creación de vasos. Entonces, esa teca externa va a crear ese vaso. Y en cuanto pues la célula tecal, o sea, básicamente las tecas sirven para crear vasos sanguíneos y para receptores. Aquí va a receptar LH. Esa célula tecal va a hacer un receptor de LH. Y las células de granulosa va a receptar FSH. Esto lo que va a producir es testosterona, y aquí en la célula granular pues se va a transformar, se va a sintetizar junto a la FSH en estrógeno, que recordemos que eso es la comida del ovocito. Todo eso lo transporta pues adentro del ovocito. Bueno, y pues la membrana granulosa, como te digo, pues eso no realiza mucho. Recordemos que tiene una función estructural más que todo para que todo funcione correctamente, homeostasis. Pero no sintetiza nada, no hace nada, digamos, es como una conexión entre célula folicular y célula tecal. Y aquí pues representa el folículo terciario, y representa que ya hay más receptores porque necesita más nutrientes, más alimento, por lo tanto pues van a haber muchos más. Representa básicamente lo mismo que acá, solamente que aquí hay más receptores de LH, más receptores de LH acá, en la célula folicular, y de FSH, que ambos, todo esto nos va a dar como resultado estrógeno, siempre estrógeno. Bueno, aquí se especifica un poquito más todo eso que dice: bajo la influencia de FSH, las células de granulosa expresan la enzima aromatasa que convierte la testosterona en estrógeno. Bueno, eso ya es muy preciso. La verdad es que no quiero ser tan preciso sobre eso. O sea, de eso no me lo acordar. Lo importante es entender el proceso, eso es lo importante. Hay que hacer un poquito de énfasis acá en esta parte, la cual es entre el ovocito y la célula folicular, y aquí dentro está la zona pelúcida. Recordemos que, bueno, aquí va entre el ovocito y la zona pelúcida, se van a crear unas uniones, las cuales van a ser muy importantes acá en este paso de acá, el cual es el cúmulo ovífero, que este va a ser el regulador si se sigue efectuando la meiosis o no. Entonces, mediante las uniones que hay entre la zona pelúcida y el ovocito, van a haber interacciones de sustancias que van a inhibir el seguimiento de la meiosis, y sustancias que desintegran esas sustancias que inhiben la meiosis. Eso está acá, pero pues, o sea, ya es pura memoria, o sea, eso ya, como digo, es importante nada más saber el proceso. ¿Qué es lo que inhibe el proceso de meiótico? Pues bueno, el cúmulo ovífero, porque este va a llevar esas sustancias, estas de acá, transferencia de AMPC, que para que no se produzca, pues las transfieren, y para que se produzca pues tiene que haber una enzima P3A. Eso, como lo digo, no es tan importante porque es aprenderse la memoria, y no creo que sea necesario aprenderse la memoria. Y aquí está totalmente el complejo del bloqueo meiótico, que eso tiene una cantidad de sustancias moleculares y todo eso. Pero nada más se resume en que el AMPC bloquea la meiosis junto a la GMPC, que esta evita que se coman a la AMPC, y pues la llegada de la LH, porque pues cuando se efectúa ese proceso de ovulación pues llega mucha cantidad de LH, y junto a la enzima PD3A pues van a degradar los bloqueadores, van a degradar esos dos, y pues van a continuar la meiosis. Simplemente eso.